Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En el capítulo de hoy les vamos a presentar un nuevo juego blockchain. En este caso se trata de Axie Infinity. ¿Ya? Esta es la página oficial del juego. En este caso, arriba vamos a ver Axie Infinity. Y aquí les voy a mostrar un poco primero la página principal. Aquí lo primero que nos vamos a encontrar es aprender un poco más o conseguir tus Axies. Antes de ver estas dos secciones, bueno, vamos a abrirla de ver más. Vamos a ir mostrándole un poco la landing page. Entonces nos dice que se han tradeado, se han comerciado, se han intercambiado más de 20, en total más de 25.000 Ethereum, perdón, más de 25.000 Ethereum se han comercializado con los diferentes ítems que existen dentro del juego. Nos dice que el Axie más caro que se ha vendido en todo el tiempo, básicamente, es de 300 Ethereum, el Axie más caro. Y la cantidad de usuarios activos mensuales ya es de más de 19.000, así que bastantes personas están jugando este juego. Aquí podemos ver un poco más de información, ya, en caso de que nosotros quisiéramos ver esto, ya nos dice, los Axis son criaturas feroces, las cuales les encanta pelear, construir y cazar tesoros, o conseguir tesoros. Construir tu propia colección y utilízalos a través del universo expandido de Axis Infinity. Utilizando la tecnología de esta, de Axie Infinity, llamada blockchain, se van a poder beneficiar los jugadores. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, únete a la revolución del play to earn, que es básicamente jugar para ganar. Axie nos dice, es un nuevo tipo de juego, el cual es, ¿cómo se podría decir? Es operado y las decisiones se toman por sus jugadores. ¿Cómo se hace esto? Ya gracias a que existe un token, el AXS, que es el Axie, existe este token y este token se va a poder hacer staking dentro de la plataforma y eso nos va a dar como un voto de gobernanza. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder tomar decisiones dentro de los cambios que quiere hacer el juego. ¿Ya? ¿Qué más de información tenemos por acá? Acá tenemos algunos axis que nos muestran que hay batallas, nos dice que tenemos aventuras, tenemos batallas de arena y además podemos ir apareándolos para que vayan apareciendo más axis. Ya en caso de que tengamos dos, podemos ir mejorándolos con pociones y de esta forma vamos a ir consiguiendo mejores beneficios. Ya llegando casi al final de la página, nos encontramos con los socios o con los partners del juego. En este caso nos encontramos con Ubisoft, perdón, con Binance, con Upbit, con Samsung, que son compañías bastante grandes, reconocidas. Ya del mundo de las criptomonedas tenemos a Aave, que es bastante importante, Kyber Network, Delphi Digital, Maker, Binance, entonces son buenos socios con los que está trabajando Axie. Es un muy buen proyecto, ya lleva bastante tiempo. Y si es que tienen la oportunidad de comenzar a jugarlo, se los recomiendo. Ahora, para cómo comenzar a jugar ustedes, bueno, vamos a ver un poco aquí la sección de Aprende Más, que la habíamos eh, la abrí. Y aquí nos va a enviar un white paper. Bueno, aquí hay mucha información. ¿Ya? En este caso no la vamos a ver toda porque acá hay mucha, ¿ya? Pero sí nos está mostrando aquí un poco cómo son las arenas, cómo son las batallas y diferentes otras cosas. En este caso, si nosotros quisiéramos comenzar a jugar, lo primero que tenemos que hacer, bueno, son dos cosas. Lo primero es venir acá a la sección de acá arriba y darle Play Now. Y aquí tendríamos que descargar para iOS, Android o para Mac. En este caso, la página lee que yo estoy ocupando un Windows y me lo intenta descargar automáticamente. Yo ya lo tengo descargado, ya como lo pueden ver acá abajito. Así que yo no lo voy a descargar. Si es que ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer en este momento, sería el ideal. Y ahora lo que nos faltaría para poder comenzar a jugar es conseguir nuestros Axis. Para esto, nosotros nos vamos a dirigir aquí, donde dice Get Axis. Le vamos a dar ahí y nos va a abrir el Marketplace. Antes de ver el Marketplace en detalle, cómo ustedes van a interactuar con el Marketplace. En este caso, van a interactuar gracias a MetaMask. Ya esta es una billetera que hemos utilizado bastante en varios videos y con esta billetera ustedes van a poder interactuar con el Marketplace. En este caso, tienen que estar en la red principal de Ethereum, la Mainnet, y en este caso tienen que tener saldo. En este caso aquí tenemos un poco de saldo, ¿ya? Y ahora vamos a ver el Marketplace para ver el valor de los Axis. En este caso aquí podemos ver, están filtrados del menor precio al mayor precio. Entonces encontramos en estos momentos el Axi más económico, adulto. Les recomendaría si quieren un Axi para comenzar a jugar, uno de los tips más básicos es que tiene que ser adulto.
porque si no van a tener que pagar una nueva comisión para poder evolucionar los adultos, y en este caso ya no les va a salir tan a cuenta comprar un huevo, una larva o un petit, perdón. Entonces, que si quisiéramos ver las características de este Axi, simplemente abrimos el Axi, vamos a dirigirnos a sus detalles. Les voy a explicar de qué se compone cada Axi para que ustedes tengan en cuenta a la hora de poder adquirirlo. Lo primero que les voy a mostrar es que cada Axi cuenta con 4 habilidades, ¿ya? En este caso tenemos 2 habilidades planta, una habilidad tipo aire, al parecer y una habilidad tipo agua. Lo que hay que intentar buscar, que no siempre se puede, es que tus Axis sean puros. ¿Qué significa eso? Que sean todos de la misma raza. En este caso, fueran todos plantas, fueran todos aire o fueran todos agua. ¿Ya? Intentar buscar la pureza en un Axi le va a dar un poco más de valor y un poco más de energía a la hora de las batallas. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta es esto, el breed count. En este caso es la cantidad de veces que ya se ha reproducido este Axi, y de esta forma ya se ha reproducido 2 de 7 veces posibles. Solamente se puede reproducir 7 veces cada Axi, si es que no vamos a poder más. Y cada vez nos va a cobrar más pociones de amor, que son las Small Low Potions, que la vamos a ir viendo más adelante. En este caso, ya este Axi ya se evolucionó 2 veces, o sea, reprodució 2 veces. Para hacerlo una tercera vez nos va a costar 300 Small Low Potions. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver por acá? Aquí tenemos la vida, la velocidad, el skill y la moral. Aquí podemos ver sus padres y podemos ver sus hijos. Ya si quisiéramos ver un poco más de la historia del Axi que vamos a adquirir. En este caso, para nosotros comenzar a jugar necesitamos 3 Axis. ¿Ya? Se necesitan 3 principales, lo cual sería básicamente un tanque, un daño y uno puede ser un soporte que al final es como un poco de daño que también te aguanta un poco. ¿Ya? En este caso, como pudieron ver, los precios son un poco altos. Lo primero que les recomiendo, si es que quieren comenzar a jugar, que vengan, filtren por stats y vengan hasta acá y consigan un tanque. ¿Ya? Desde aquí ya van a poder comenzar mejor. Entonces, todos estos son tanques, ¿cierto? Van a tener que empezar a analizar uno por uno los axis, la verdad, los poderes, ver si es que ustedes creen encontrar buenas combinaciones para que de esta forma les funcione aún mejor el juego y puedan sacarle mayores ganancias, no pierdan y diferentes cosas. Aquí pueden ver que es casi puro este axi. Aquí nos falta un poder que no correspondería en este caso, pero también puede llegar a ser un buen axi. Lo que nos tenemos que fijar es que es súper importante, miren, 2 de 7 también el precio, $267, más comisión. Recuerden, la comisión de Ethereum es de aproximadamente 20, $30, desde $15 incluso de repente. Entonces, para que estén súper atentos en esa parte de las comisiones. Después, ya que tienen un tanque, recuerden intentar analizar esto de la mejor forma. Consultar por el grupo de Telegram de Axis Infinity, lo pueden hacer sin ningún problema. Miren, aquí voy a abrir mi Telegram. Voy a filtrar por AX. Y aquí tenemos un grupo de Axie Infinity en español, en el cual van a poder conseguir bastante información en caso de que tengan cualquier duda. Ahí se las van a poder resolver. También por el grupo nuestro de WhatsApp tenemos algunos miembros del grupo que juegan Axie Infinity. Nosotros nos estamos colocando recién a jugar Axie Infinity. Así que entre todos podemos dar algunas ayudas que se nos ocurran. Una vez que ya tenemos nuestro tanque, otra cosa que podríamos elegir es el daño. En este caso, eh, las partidas son por orden de uno juega primero, otro juega después, otro juega después. En este caso, el que juega primero es el que tiene más velocidad. Así que nosotros podríamos conseguirnos un Axi full velocidad para poder comenzar antes. Estos Axis se denominan AVE. En este caso, acá tenemos uno interesante, aquí tenemos otro interesante. De repente puede que estén un poco costosos, y sí, pero también puede que sigan subiendo, puede que bajen. Ahí está la gracia, o sea, ver si es que hoy es un buen momento, ver si es que uno espera para ingresar, esa es la decisión que la tiene que tomar cada uno. Ya finalmente, una vez que ya tenemos la bestia, o sea, perdón, tenemos la ave y tenemos el tanque, podemos conseguir una bestia. La bestia yo la filtro por acá y le doy pureza. A las otras dos anteriores también les tendría que haber dado la pureza, la verdad, se me fue. Aquí, donde está la pureness, le damos en el 6. Y aquí ya van a quedar todos puros. Entonces, le damos también filtro por adulto. Y aquí tendríamos los más económicos en bestias. También las bestias las podríamos reemplazar por acuáticos.
y si no me equivoco también por reptiles. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos varias oportunidades de cartas para nosotros elegir y de esta manera ya comenzar a jugar Axis sin ningún problema. Recuerden que para comprar ustedes deben enlazar su cuenta de MetaMask. En este caso yo hice una compra ayer de uno de mis Axis y aquí tengo un video ya que lo compré un poco tarde, no pude grabar. Aquí voy a darle play al video y les voy a ir comentando un poco. Entonces, aquí este es el Axis que nosotros elegimos. Aquí están los poderes que tiene, ¿cierto? Este es de velocidad, este es un ave, le damos comprar acá. Aquí ya nosotros nos ingresamos con nuestra cuenta de MetaMask, ¿cierto? Y aquí ya nos pide confirmar. Aquí nos dice, le pausé el video para explicarles un poco. Nos muestra un total de 264 dólares y esto se dividiría en el gas, que son 34 dólares, nos dice acá, pero este es el máximo, y además de 229, 230 dólares el Axi. Entonces, si la sumamos, nos da 264 aproximadamente. De todas maneras, la comisión nos terminó cobrando menos. En las 3 transacciones que realizamos, nos cobró menos. Ahí ya le damos confirmar y aquí nos sale la actividad. En este caso yo tuve un error, lo realicé 2 veces, ¿ya? Pero tengan paciencia. Si no les sale la primera, les va a salir a la segunda sin ningún problema. Ahí yo estoy en esta sección abriendo el Etherscan para ver la transacción en proceso. Ya ustedes la van a poder abrir y van a poder ver que está pendiente en su caso. Ahí ya después me puse a averiguar qué más salía en esa sección. Y la verdad no era nada tan importante para ese momento. Y ya pausé el video esperando que se pusiera completa la transacción. La pudimos ver ahí solamente un segundo. Y aquí ya estoy esperando a que se cargue mi primer Axi en mi cuenta. Les recalco que se demora algunos segundos, así que tengan paciencia algunos minutos. Por eso pausé el video, retomé el video y ya teníamos nuestro Axi en nuestra cuenta. Ahora estamos comprando el segundo Axi. ¿Ya? Ahí le vamos a dar, este tenía un valor total de 302, pero les recuerdo que la comisión no es el máximo que nos dice ahí. Al final nos cobró un poco menos. Luego le damos vamos aquí a ver mi actividad. Cerramos. Aquí le estoy mostrando un poquito más el Axi, ya, esperando que ya se haga la compra. Aquí podemos ver que ya está lista la transacción. Estamos esperando que se haga la compra ya para poder visualizarlo. Nos dice pendiente. Recuerden en esta sección el pendiente es súper importante. Aquí voy a pausar de nuevo y aquí ya va a estar listo probablemente. Aquí le estoy recordando que este es el Axi que compré. ¿Ya? De aquí ya vengo a mi cuenta y esto les muestro el inventario, que esto también se los voy a mostrar ahora retomando el video. Ahí les saco una pequeña foto que la verdad no interesa mucho y ahí ya estaría terminando esa parte del video. Entonces, ahora yo volví a la página principal, ¿cierto? Voy a cerrar esto acá. Y aquí ya estoy en el marketplace. Podemos ver un dashboard principal donde podemos ver cómo se ha comportado Axis en los últimos 24 horas, 7 días o 30 días, ¿ya? Nos dice que se han completado 646 transacciones en un volumen total y el precio promedio, ¿ya? Entonces yo en este caso les voy a mostrar mi cuenta. Entonces voy acá arriba donde dice My Account. Aquí me va a mostrar el saldo que tengo en Ethereum, pero que eso da lo mismo, la verdad. De aquí lo importante es que donde me dice Inventory. Entonces vamos allá al Inventory. Y aquí me muestra a mis 3 Axis. En este caso tenemos un Axi planta tanque, que ya se ha reproducido 2 veces. Tenemos un Axi ave, el cual no se ha reproducido. Y tenemos un Axi bestia, el cual tampoco se ha reproducido. Entonces están bastante buenos, ¿ya? Para nosotros poder utilizar algunas mecánicas que nos parecieron interesantes, estos 3 Axis nos van a servir. Recuerden, no es necesario que yo tenga la razón en cuanto a los Axis, existen muchos Axis, ustedes pueden llegar a conseguir otra estrategia, ya va dependiendo de ustedes, como pudieron ver existen muchos, pero muchos tipos de Axis. Ahora, recordando, descarguen para comenzar a jugar ya el juego, porque recordemos, ya tenemos los Axis, probablemente les voy a tener que ir desglosando algunos videos en más separado, quizás probablemente esta sección de jugar la voy a retomar en otro video más. Aquí ya descargamos. Y aquí vamos a ingresar, acá abajo tengo el Mavis Hub, que es lo que acabamos de descargar. Esto, Mavis Hub. Aquí yo lo estoy descargando. Y aquí me dice Axis Infinity Play. A ustedes les va a decir install, ya porque claramente ustedes no lo tienen instalado el juego aún. Ustedes solamente han instalado Mavis Hub. Al instalar Mavis Hub, aquí les va a decir install.
cuando a mí me dice play. Una vez que se instala, ustedes eligen dónde lo van a querer instalar y luego simplemente le damos play. Al darle play hay que esperar algunos segundos y va a comenzar. Aquí ustedes van a comenzar con una pantalla completa. Yo la achiqué un poco para poder manipular de mejor forma el computador. De momento vamos a ir aquí a las configuraciones. Le vamos a bajar un poco el nivel a la música. Aquí ustedes le pueden bajar la calidad al juego, medium o alta. Le pueden bajar la resolución también. Pueden dejarla bastante grande, ¿cierto? O incluso podrían dejarla muy pero muy pequeña. Miren, ya. Entonces tenemos las dos oportunidades, las dos opciones dependiendo lo que más nos acomode a nosotros. En este caso vamos a dejar una pantalla un poquito más grande para que se visualice bien el video, ¿cierto? Lo vamos a dejar así. Ahora sí. Entonces, una vez que nosotros ingresamos, ustedes no van a tener ningún Axis acá. Lo primero que tienen que hacer es venir aquí en esta sección donde dice Axis. Le dan acá y aquí van a tener que decirle a esto, sincronizar Axis. Le dan sincronizar Axis y en este caso ya tenemos sincronizados nuestros Axis. En este caso yo ya tengo los 3 míos sincronizados, por eso no me aparece. Otra sección importante, antes de empezar a jugar, es la sección de las misiones. Acá arriba tenemos misiones diarias. Nos dice que pronto van a venir eventos semanales y próximamente también van a venir eventos especiales. Actualmente solamente tenemos las misiones diarias, que en este caso tenemos que ingresar, nos dice Daily Check, simplemente le damos clic acá. Ahora yo no lo puedo hacer porque tengo aquí el ticket, yo ya lo hice. Tenemos que completar 10 aventuras y tenemos que ganar 5 arenas, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos estas 3 misiones de forma diaria, nos darían 50 Small Low Potion. Entonces, ¿qué más les podría mostrar? Aquí el inventario, van a poder ver que tenemos 50 Small Low Potion actualmente. Vamos a ver Teams, en este caso solamente tenemos un equipo, ¿ya? Porque tenemos 3 Axis, podríamos cambiarlos de posición. Aquí sí se los voy a mostrar porque ustedes tampoco van a tener sus Axis posicionados. Entonces, una vez que hagan la sincronización, van a tener que venir aquí en Teams, New Team, y aquí simplemente van a agregar a los Axis, ¿cierto? Aquí como tengo los 3 que ya tengo, son exactamente los mismos 3. Vamos a agregar una nueva configuración, ¿cierto? Voy a hacer algo así, un poco rápido, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va con esto. Guardamos el nombre, guardamos el equipo y ya con eso tenemos el equipo creado. Miren, tenemos 2 equipos. Vamos a seleccionar este. De aquí, como pudieron ver, no se muestra mucho aquí, pero en el momento de ir a jugar ya vamos a visualizarlo de mejor forma, que van a cambiar la posición. En este caso, ya cuando por fin vamos a jugar, después de no sé cuántos minutos que llevamos grabando, después de 18 minutos grabando, vamos a comenzar a jugar. Así que espero que sigan aquí en el video, este es un video bastante interesante, Axis Infinity. Probablemente vamos a ir mostrando, quizás incluso llegamos a hacer streaming del juego, en caso de que a ustedes les vaya interesando, ya que varios suscriptores me pidieron el juego, espero que ya estén todos motivados. Entonces aquí tenemos una sección, tenemos aventura y tenemos arena. Lo primero que ustedes van a tener que jugar es la aventura, ya que van a estar nivel 1. Ya sus 3 Axis van a estar nivel 1. En este caso los míos están nivel 5. Y les recalco que ustedes van a poder jugar las misiones todas las veces que quieran. ¿Ya? En este caso solo van a recibir recompensas y experiencia mientras tengan energía. En este caso yo tengo 4 de 20 energías. Entonces simplemente ahora yo le doy comenzar. Miren, yo me puedo mover a las misiones que vienen. Vamos a partir por la 1, le damos comenzar. Y aquí ya me está cargando para comenzar a jugar. Entonces aquí ya tenemos la partida en sí. Aquí lo único que tenemos que hacer es tirar cartas. De las cartas que recuerden cuando compramos nuestros Axis, cada Axis tenía 4 cartas. Y con estas cartas nosotros vamos a jugar. Entonces simplemente, si queremos utilizar una, la vamos lanzando. En este caso vamos a pegar con 2 cartas y pasamos el turno. Ahí vemos que pegó un poco, ahí vemos que pegó otro poco, ¿ya? Ahora les toca a ellos jugar. Y aquí, mientras están en la partida, tienen que fijarse en algunas cosas. Lo más importante es quizá el maná, bueno, o la energía, como lo quieran denominar. En este caso, casi todas las cartas cuestan 1.
pero hay algunas que cuestan más. En este caso también es súper importante que cada carta, en este caso tiene una espada y un escudo, va a ser cuánta energía de defensa me van a dar y cuánta fuerza de ataque. En este caso me voy a dar un poco de armadura porque me están bajando a bastante fuerte a mi tanque. Y no queremos que se vaya a morir. Lo vamos a recuperar. Le tiramos una flecha. Ahora no estamos recuperando el tanque, como pueden ver. ¿Ya? Entonces voy a jugar aquí una partida en modo arena. O sea, en modo aventura, perdón. Después voy a jugar una partida en modo arena. Y luego voy a finalizar el video ya para no dejarlo tan extenso. Entonces aquí tenemos 4. Hacemos una pequeña combinación de poderes. Hay algunas cartas o algunos personajes que van a venir con cartas que combinen. En este caso estoy tirando 3 cartas y la tercera carta que estoy tirando me dice que si es que yo tiro 2 cartas anteriormente, el golpe va a ser sí o sí un golpe crítico. Como pudieron ver, maté casi instantáneamente al personaje porque le pegué un golpe crítico. Entonces tienen que estar intentando ver qué es lo que dicen sus cartas, qué habilidades dice y cómo las pueden combinar de una mejor forma. Idealmente tienen que analizarlo mientras están en el marketplace, ya que una vez que compran los personajes ya simplemente se quedan con esos. Entonces ahí ganamos un poco de experiencia, ¿cierto? Y aquí os dice ya, esta es como la página principal, y aquí ya podríamos seguir al siguiente nivel. Esta es la aventura, ustedes la van a ir avanzando a su ritmo, recuerden, pueden ir repitiendo niveles incluso para ir ganando más experiencia, si es que les van ganando en el último nivel, van retomando los de atrás para tener más experiencia y de esta forma pasar las etapas de una manera más sencilla. Ahora vamos a jugar una partida en arena. La arena ya estamos jugando contra otro jugador, otra persona. Ya aquí se complica un poco, claro, porque estábamos en la aventura contra el nivel 1, los monos más fáciles. Ahora ya estamos un poco más complejos. Entonces ahí jugó él, juego yo, vuelve a jugar él. Y ahora vamos a tener que elegir cartas de nuevo. Me está pegando bastante. Me voy a recuperar un poco acá. Me pegaron bastante. Y ahí me mataron a un personaje. Ya entonces cuando se mueren quedan aquí como espíritus. Les destaco que el juego no es para nada sencillo, o sea, algunos niveles sí, pero el modo arena ya se va complicando un poco. Igual es interesante que se complique porque así lo hace incluso aún más competitivo. Entonces aquí yo como tengo mi tanque, lo único que estoy intentando hacer es recuperarlo sin que me lo bajen, pero ya está complicado, o sea, ya me mataron al ave y ahí ya se me complica un poco la partida. Seguimos con vida, sí, pero quizás hasta cuándo. Aquí el problema que tengo es que los dos personajes que le quedan a él tienen más velocidad que los dos míos, entonces él siempre está jugando antes. Entonces por eso es lo que les digo, que tienen que tener súper en cuenta qué cartas están eligiendo al momento de hacer las compras. Si ocupan los máxima velocidad, claro, dentro de todos los máximas velocidad también hay algunos que tienen un poco más. Vamos a ver si es que le podemos dar vuelta a la partida, estaría súper bueno. Pero como pueden ver, él sigue jugando 2 veces antes, entonces tiene ahí una pequeña ventaja.
Ahí cuando se demora, creo que es porque los jugadores, o el contrincante en este caso, está eligiendo todavía sus cartas. Entonces, por eso se puede llegar a demorar un poco a veces. Miren, llevamos 25 minutos de video. Espero que sigan aquí viendo la partida. Está súper bueno el juego. Si es que no lo están haciendo, bueno, no se van a enterar de lo que te digo, obviamente. Pero en los próximos videos ya voy a ir centrándome en el grano, o sea, simplemente en jugar, puede ser, o simplemente en explicar algún detalle. Entonces ya le maté a este, pero queda en modo fantasma. Entonces todavía me puede hacer un poco de daño. Así que tengo que estar atento. A que no me vaya a matar. Uf, no, me pegó demasiado. Bueno, y ahí perdí. Y ahí se acabó la pelea. En este caso, perdimos la arena, ganamos la aventura. Y ahí tienen que simplemente ustedes ir practicando y ir jugando. En este caso perdimos, bajamos 15 puntos en el ranking. Estamos jugando hace 1, 2 días, así que tampoco es mucho lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada día más. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Déjenos en los comentarios si es que ya están jugando Axis Infinity o si es que quieren comenzar a jugarlo. También déjenos en los comentarios si es que quieren que hagamos en vivo de este juego para que lo vayamos jugando todos los que los tenemos, lo vayamos jugando al mismo tiempo. Ya, así que bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, un poco extenso, pero nos intentamos enfocar en el juego Axis Infinity por completo. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy y se despide Digital Money.